Buenas tardes, hoy vamos a trabajar una cuestión clave en las relaciones interpersonales y para cualquier puesto laboral necesaria que se pueda realizar en forma eficaz y eficiente. Hablamos de la comunicación. Para poder entendernos, para poder realizar cualquier tipo de tarea, necesitamos comunicarnos. Y si vamos al concepto, cómo nace la palabra comunicación, viene del latín y significa poner algo en común. Y cuando hablamos de cuestiones en común es porque estamos hablando del otro. O sea, comunicación implica compartir, implica otras personas. Entonces tiene que ver con ideas, con pensamientos que buscamos transmitir, comunicar, como bien lo decimos, pero siempre teniendo en cuenta a las otras personas y la palabra de compartir. Bueno, la idea es que ustedes puedan hacer esta dinámica, que en un papel puedan contar con un papel y con virome y 5 minutos para que ustedes puedan con estos 10 elementos armar cómo sería el proceso de la comunicación, ¿sí? Se encuentra el receptor, el emisor, la decodificación, la codificación, el mensaje, las barreras, la retroalimentación, el código, el contexto y el canal. Lo primero que tienen que hacer es ir pensando qué significa cada uno de estos 10 elementos, ¿sí? Que son parte de la comunicación y tienen una relación, por eso hablamos de proceso, de secuencia, tiene un orden también. Entonces, a través de una representación gráfica, que es acomodar estas palabras y acomodar las flechas, tendrían que haber más flechas, le puse como modelo las siguientes, puedan armar en una hoja en blanco cómo ustedes van a hacer el proceso de la comunicación. Tomen 5 minutos para armar esto, porque les va a servir a ustedes para ver qué entienden por cada uno de estos elementos y cómo creen que se relacionan. Porque comunicarse, todos sabemos comunicarnos. Hay que ver si lo hacemos bien o lo podemos hacer mejor aún. Entonces, antes de pasar o de avanzar en el video, les pido que pongan pausa y que puedan armar este proceso. Y después van a comparar con el que se trabaja realmente y pueden ir detectando qué podían mejorar en el proceso de ustedes. Así que a tener en cuenta qué significa cada una de estas palabras, a tener en cuenta cuál va primero, cómo van las flechas, ¿sí? Para poder armar este proceso. Yo avanzo, pero ustedes pongan en pausa, armen y después continúen con el video. Y bueno, continuando con el video, nosotros partimos de ir explicando cuál es cada una de estas partes o elementos claves de la comunicación. Que esto lo pueden leer, está súper sencillo, tiene aparte ejemplos, así que yo lo voy a ir pasando para que no se haga largo el video. Y ahí estaría el proceso. Así les tendría que haber quedado el proceso de la comunicación a ustedes. Donde comienza, todo se encuentra en un contexto. Eso es importante que ustedes determinen. Siempre la comunicación se da en un contexto. Puede ser en un aula, puede ser en la casa, puede ser a través del teléfono. Cada persona que comunica está en un contexto y la comunicación se da en un contexto, en un entorno, en un marco, ¿sí? Y el emisor es el que inicia este proceso de comunicación y lo primero que hace es pensar qué es lo que tendría que hacer, pensar qué es lo que quiere comunicar y codificar este pensamiento antes de enviar el mensaje. Y para codificarlo tiene que ponerse en el lugar del receptor, porque la idea es que el receptor entienda el mensaje según lo que quiera decir el emisor. Y ahí estamos hablando de una palabra clave que es empatía, que la vamos a ir trabajando. Entonces, el emisor codifica y después emite el mensaje, que va a tener un código y que se va a emitir por un canal. El código, el mensaje y el canal tienen que ser sincronizados. Si yo voy a transmitir una fórmula matemática,
difícilmente se entienda si lo hago a través de una llamada telefónica, porque es necesario por ahí ver, va a ser mejor por otros canales, ¿sí? Entonces la idea es que sea sincronizado. El receptor recibe la comunicación, el mensaje, y lo decodifica. ¿Qué quiere decir eso? Va a entender al mensaje, ¿sí? Pero lo decodifica según sus creencias, sus limitaciones, sus mapas mentales. Y emite una retroalimentación, que es como una devolución, que puede ser un silencio, puede ser un gesto, puede ser una palabra, de distintos tipos. Y las barreras se van dando en cada uno de estos elementos. Las barreras se dan en el código, se dan en el mensaje, se dan en el contexto, en el emisor, en la codificación. En cada uno de los elementos tenemos interferencias, que está bueno que lo vayamos identificando. ¿Y por qué armamos el proceso que a veces lo ven en primaria? Porque hay que prestar atención a cada uno de estos elementos, cómo se sincroniza para poder hacer una comunicación eficaz y eficiente y efectiva, ¿sí? La comunicación cumple una función clave en las organizaciones, ¿sí? Y nosotros le damos un enfoque estratégico. ¿Por qué? Porque nos paramos al final de la comunicación y vemos qué resultado queremos obtener de esa comunicación. Y en base a eso armamos el proceso y estudiamos cada uno de los elementos y estudiamos cada una de las relaciones, ¿sí? Y también es importante destacar que la comunicación verbal es el porcentaje más bajo, que la comunicación más importante es la no verbal. ¿Qué quiere decir esto? Todo lo que tenga que ver con lo que no es oralidad, porque vamos a ver que dentro de la no verbal se incluye varias cuestiones. Este investigador, Albert, descompuso en porcentajes. El primer porcentaje, cuando se establece cualquier tipo de comunicación, solo el 7% el receptor escucha la parte verbal, ¿sí? La vocal y las señales y gestos es el mayor porcentaje. Y cuando tenemos una comunicación cara a cara, ¿sí? La verbal por ahí tiene un poquito más de importancia, que tiene que ver con el 35% y la no verbal con el 65%. ¿Por qué, por ejemplo, ahora, a través de esta clase que yo estoy dando de comunicación, podría simplemente mandarle un audio y ahí sería verbal? En cambio, si yo les mando el audio y además ustedes están viendo una imagen, a través de la parte verbal van a ver que el tema de la cadencia de voz, el tema de las alturas, si es más fuerte, más bajo, todo incluye a la no verbal, ¿sí? Entonces, todo esto va a sumar para poder mejorar la comunicación. Por eso, la importancia de la comunicación no verbal. Y acá tenemos un ejemplo donde la señora le dice varias cuestiones al marido: vete al súper, limpia el sofá, friega, sega los platos, mira si hay leche, colga la ropa, quita el polvo, varias cuestiones. Y él lo que entiende es: vete al sofá y mira la tele un rato. Acá sí se dio varias barreras de la comunicación, ¿sí? Y esto es lo que pasa también en la comunicación, para que ustedes vean los distintos filtros que existen. Lo que se piensa decir, ahí es cuando el emisor está codificando, ¿sí? Lo que se quiere decir, lo que se sabe decir, lo que se dice. Recién ahí es cuando el emisor emite el mensaje. Después pasamos al receptor, dice lo que se oye, lo que se escucha, lo que se comprende. Ahí está decodificando. Lo que se acepta, lo que se retiene y lo que se pone en práctica. Fíjense, todo del dicho al hecho hay un gran trecho. Y esto pasa en las mentes tanto de los emisores como de los receptores. Por eso es complejo poder comunicarse bien, ¿sí? Y es fundamental realizarlo. Requiere conocimiento y requiere práctica. Y podemos armarnos un mapa como para ir haciendo esta comunicación eficiente y eficaz. Esto lo pueden ir leyendo ustedes. Y acá, sintetizando, hacemos un mapa de ruta, nos organizamos, planificamos la comunicación, vamos emitiendo una idea a la vez,
tratamos de ser específicos, emitimos con palabra, voz, cuerpo, todo para comunicar y nos ajustamos a la realidad del oyente, que es generar la empatía. Bueno, quedamos acá y voy a armar otro videito para seguir trabajando la comunicación.